Bueno, desde CAESBA les doy la bienvenida a todos, les agradezco la participación y bueno, esperemos que sea fructífero y útil para todos. Alfredo, te paso el host, así podés manejar la reunión, ¿vale? Ya estaría. Vamos a poner la presentación. ¿Se ve la pantalla bien? Perfecto. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, hay bastante información concentrada, digamos, en esta presentación. Primero, buenos días a todos, por supuesto. Mi nombre es Alfredo Lagleise, soy cofundador de Drone Services by USS. Como primer paso, por supuesto, agradecer a CAESBA, quien nos ha brindado desde el principio un estupendo apoyo a través de Cintia Zaino, para que podamos compartir un poco de conocimiento en función de aportar a la mejora de la industria de la seguridad con el uso práctico de los drones, ¿no es cierto? Para darme soporte como expertos en cuestiones de seguridad, tengo la suerte de acompañarme con nuestro CEO, que es Francisco Albertón, y el director de tecnologías, Marcos Gómez, quienes han estado guiando los esfuerzos, digamos, que hacemos desde Drone Services en temas de seguridad hoy en día. Como presentación personal, lo que puedo decirles es que estoy especializado en vehículos aéreos no tripulados con el uso de sensores avanzados para la industria. Mi experiencia laboral está ligada sobre todo a lo que son inspecciones en plantas automotrices, en Argentina, algunos países de Latinoamérica y Europa, y trabajando siempre con uno de los mayores entes certificadores, el TÜV Süddeutschland de Alemania. Desde el año 2013 trabajo con drones para aplicaciones en la industria, primero comenzando con el agro, por supuesto. Al pensar en drones en la Argentina, lo primero fue asociarlo al campo, y luego nos fuimos diversificando en nuestras propuestas hacia energía, sobre todo, especializándonos en inspecciones de tendido eléctrico de alta y media tensión en la industria del petróleo y el gas, sobre todo, en energías renovables, tanto solar como eólica, y construcción e ingeniería en general. Para darles un pantallazo, digamos, y que no se queden solamente con que somos operadores de drones, realmente nuestro métier, nuestro oficio es la recolección de datos, el procesamiento, el análisis y la integración de ese flujo de datos en un flujo de trabajo, digamos, ¿no? Aquí lo que puse son algunas imágenes de actividades que hemos hecho. Realmente son todas fotos hechas en clientes, de izquierda a derecha, digamos, y de arriba a abajo un corredor eléctrico donde inspeccionamos cada una de las torres, un mapeo, tenemos ahí unos paneles solares, una antorcha en una de las refinerías más grandes del norte argentino, en Salta. Donde ven el piloto con un dron es una inspección de gas, y bueno, también en parques eólicos que hemos hecho algunas inspecciones. Como para entrar, digamos, ya de lleno en lo que es el temario de hoy en día, a ver, sí, exactamente. Les comento un poco cuáles son los puntos que vamos a tocar, sobre todo la parte de los sistemas que se pueden utilizar hoy en día en la industria. Luego vamos a especificar un poco más en cada uno en la parte de seguridad. La parte de legislación la vamos a comentar
como les decía, concentrando bastante información, dándoles la información sobre todo que interesa para poder actuar comercialmente con drones. Y luego vamos a pasar a lo que son operaciones con casos de uso en seguridad, y por último lo que son las soluciones y propuestas que nosotros ponemos hoy en día en la mesa para que empresas de seguridad puedan comenzar su trabajo con el uso de drones, realmente. Entonces, ya metiéndonos de lleno en los equipamientos, les muestro un poco que... les muestro un poco, a la izquierda tenemos los dispositivos cableados, pongo el término en inglés por si alguien quiere buscar este tipo de equipos, que es Tethered. Perdón, sí. Hay gente sí. en sala. ¿Hay gente en sala? No puedes emitir voz. Ah, perdón. No lo estaría viendo. Participantes. Ahí está. Ahí se están uniendo, ¿cierto? Bien. Bueno, entonces empezamos viendo directamente los equipos que tenemos con posibilidad de utilizar en la industria, y como les decía, ya conocerán lo que son los globos. Tenemos algunos ejemplos aquí en Ciudad de Buenos Aires y alrededores, pero también cableado hoy en día se puede utilizar un multirotor. Como verán, esa valija se puede llevar a varios sitios, y lo que nos permite es crear, digamos, una torre de vigilancia. Se utiliza mucho para eventos de multitudes y para controles de tráfico, sobre todo. La realidad es que estos equipos se están empezando a utilizar cada vez más porque nos permiten hacer una utilización, digamos, de los equipos durante 24 horas los 7 días, así que está cada vez empujando más esta tecnología. Lo que son los típicos drones de ala fija o aviones, podemos ver dos ejemplos ahí, específicamente el de arriba es tipo avión y con mayor cantidad de horas de operación, y se utiliza en mayor altitud. De hecho, en la industria del petróleo y el gas, hoy en día en Shell, desde Shell, por ejemplo, en Estados Unidos, están utilizando este equipo a 3.000 metros de altura, con unas cámaras con zoom importantes para ir viendo qué está sucediendo en sus pozos. Lo que es el ala volante, que es otro tipo de avión, que también es bastante utilizado hoy en día, sobre todo en lo que son usos agrarios, agropecuarios, ¿no es cierto? Pasando al siguiente, ¿cómo estaría pasando? Ahí está. Los multicópteros, que pueden ser desde bicópteros, tricópteros, hexacópteros, octocópteros. La verdad es que según la cantidad de aspas que tienen, se los puede nombrar. Cuanto más aspas tienen, mayor capacidad de carga tenemos, por lo cual se pueden utilizar diferentes sensores. Imagínense que hay sensores para la industria que pueden pesar 4, 5, 7 kilos. Bueno, estos equipos pueden empezar a utilizarlos. Por supuesto, todo tiene que ver en la aviación en general, y en los drones específicamente, la cuestión de peso, autonomía va directamente relacionado. Todo lo que le ponga en peso se lo voy a empezar a quitar a la autonomía. Y luego a la derecha tenemos los equipos VTOL. Lo pongo también en inglés porque no se ve mucho en español. VTOL viene de Vertical Takeoff and Landing, o sea, hace despegue y aterrizaje de forma vertical, pero vuela como un avión, por lo cual tenemos la opción de utilizarlos de las dos maneras, si bien el uso, digamos, como multicóptero, digamos, el uso vertical que hace de sus motores
es de corto tiempo porque lo usa específicamente para elevarse o aterrizar, ¿no es cierto? Abajo vemos dos equipos que incluso directamente despegan y aterrizan de forma vertical, y luego sí se pueden mover como aviones, ¿no? Aquí les puse dos casos, luego si tenemos tiempo y si quieren podemos ver un pequeño videíto que puse aquí, pero estos son dos casos bastante avanzados. Esto es de la Universidad de California, en donde han hecho un dron el año pasado, de hecho en noviembre del año pasado lanzaron un dron que es balístico, digamos, o sea, puede lanzarse como si fuese un cohete y en el aire se abre. Este equipamiento incluso está probado desde vehículos terrestres a 100 kilómetros por hora, puede estar lanzando el dron y dejándolo en una zona para que opere. Los cableados también, me olvidé de comentar que el cableado también se puede utilizar sobre un vehículo. Y bueno, por último, también como sistemas avanzados, los sistemas de enjambre, que hoy en día están muy considerados para utilización militar. De hecho, hace poco han estado utilizando los turcos, que están bastante avanzados en estos sistemas de enjambre para hacer ataques aéreos. La realidad es que el uso en seguridad de este tipo de sistemas va en aumento notable. Todos estos desarrollos, por supuesto, siempre vienen de la mano militar, así que está claro su uso en seguridad. Y hoy en día, con esto de la pandemia, eso se está acelerando de una manera enorme, con grandes cantidades de dólares que están lloviendo para los avances tecnológicos de este tipo, ¿no? Fíjate la sala, por favor, Alfredo. Perdóname la ¿Cómo, perdón? interrupción. Fíjate la sala, a ver si hay en este. Los voy admitiendo a todos, ¿no es cierto? Perfecto. Bueno, entonces, volviendo a la presentación. Pasando a la parte de legislación, que es bastante importante para todas las empresas que quieran operar con drones en la Argentina, y hoy en día prácticamente en todo el mundo está legislado. Desde el 2015 existe una resolución de la ANAC por la cual nos regimos, que es la 527, y está bastante detallado cómo tiene que ser el uso de los drones, incluso indicando alturas máximas, las posibilidades que nos da, digamos, la legislación normal y ante peticiones especiales. La realidad es que si bien en una primer lectura puede parecer bastante restrictiva, la legislación lo que hace es darnos la posibilidad de solicitar permisos a un ente que se ha creado recientemente, que es la EANA. O sea, la legislación se maneja a través de la ANAC, y luego la EANA, que es un ente nuevo, rige todo lo que son permisos especiales, como podría ser utilizar drones cerca de un aeropuerto. No está permitido por la legislación normal, pero sí ante una petición de un servicio específico y con horas en las que le pongamos de uso, simplemente enviando un mail a este organismo nuevo que es la EANA. En unos 7 días tenemos aprobaciones directas, se hace todo digitalmente. Para entrar un poco más en lo que es la legislación que nos puede preocupar a los que operamos con drones, desde luego se necesita una licencia que se llama, una licencia de piloto, que en realidad se llama licencia de miembro de tripulación remota. Esto hoy en día en las escuelas se está haciendo online, la parte teórica, aproximadamente un tiempo de 4 días de cursado. Es bastante importante la información que se recibe en esos 4 días, por lo cual
si bien lo podemos ver en 4 días, analizar toda esa información y fijarla va a llevar un par de semanas por lo menos. Y luego hay un examen práctico que lo hace un enviado certificado por la ANAC, y un examen psicofísico que también lo hacen los médicos certificados por la ANAC. Con eso lo que conseguimos es la licencia de miembro de tripulación remotas y, digamos, un carnet del psicofísico por 2 años. Cada 2 años eso se tiene que actualizar, sobre todo el psicofísico, no el teórico y el práctico. En segundo término tenemos lo que se llama MOE, o Manual de Operaciones del Explorador. Esto sí ya es prácticamente un oficio de la gente del medio aeronáutico, confeccionar un manual para la operación correcta de los drones, y esto tiene que ver no solamente con poder hacer la operación bien, sino también en lo que va del mantenimiento de los equipos, cómo se hace, cada cuánto se hace, el manejo, la gestión de los riesgos en cada una de las operaciones. De hecho, en cada operación se presenta cómo uno hace esa gestión de riesgo. Nosotros hoy en día, digamos, estamos en disponibilidad de hacer estos MOE para otras empresas. La parte burocrática de esto puede llevar alrededor de unos 2 o 3 meses, hoy en día con la pandemia se ha alargado un poco, pero la realidad es que no es algo complicado de conseguir, porque digamos, la redacción para nosotros ya ha pasado a ser algo bastante básico, ¿no? En tercer término tenemos el COBANT. El COBANT, para que se entienda, vendría a ser una tarjeta verde del vehículo. En realidad es una tarjeta verde y una tarjeta azul, a su vez, porque lo que hace es registrar el vehículo y el miembro de tripulación remota, el piloto que maneja ese vehículo. La realidad es que toda la operación está en responsabilidad del piloto, del miembro de tripulación remota que está operando en ese momento, así que es muy importante, digamos, tener el COBANT al día para poder funcionar con los drones y con los pilotos. Podemos adjudicar la cantidad de pilotos que sean a un vehículo aéreo, pero tiene que estar, desde luego. Y generalmente toda esta información, así como los seguros, que es el último punto de responsabilidad civil para terceros, lo tenemos que llevar de forma digital o en papel, también lo permiten de las dos maneras. En cada una de las operaciones tiene que estar presente por si alguien nos lo solicita. Esta legislación que está hoy en día funcionando desde el 2015, ha tenido un llamado a público para revisión a partir del año 2019, y preveían incorporar esa actualización este mismo año, pero bueno, se ha retrasado al 2021. La realidad es que el uso de los drones en la nueva actualización se expande bastante, es decir, se favorecen las operaciones fuera de línea de vista, que se llaman. Fuera de línea de vista me refiero a que el operador del dron, el piloto, no necesita estar viendo el equipo directamente con su visión normal, digamos, sino que puede estar bastante más alejado. Por un lado, restringe esa operación visual a unos 200 metros, que la anterior legislación no lo hacía, pero permite sacar permisos para operaciones remotas. Y operaciones remotas las significo no solamente en poder enviar un dron lejos de donde está el piloto en el momento de la operación, sino hacerlo desde una sala, una oficina, o sea, realmente poder hacer una operación verdaderamente remota. Para esto también existen sistemas de abolición
de detección y abolición de accidentes, por supuesto, que se están empezando a utilizar bastante, sobre todo en equipos de ala fija, tipo avión, digamos, ¿no? Como tecnología en seguridad, la realidad es que los drones pueden estar funcionando 24/7, la cualidad que tienen sobre todo los motores eléctricos, si bien se pueden utilizar motores a gasolina, lo que más se utiliza son motores eléctricos, es justamente la continuidad en la operación. Excepto en situaciones de climas extremos, y estamos hablando de menos 15 grados y más de 50 grados, los sistemas pueden estar operando en continuo totalmente. La caja esa que veíamos al principio del dron cableado, por ejemplo, permite que ese dron esté las 24 horas funcionando realmente. La información que nos da en tiempo real es fantástica en todo lo que es seguridad, para la disuasión de intrusiones, donde ponemos presencia de guardia aumentada. Lo que hablamos es que el personal terrestre mejora su operación, o puede mejorar su operación a través de ellos, en identificación y seguimiento, por supuesto, para usos en ambientes hostiles. Les comentaba el caso de los drones en la industria del petróleo y del gas, por ejemplo, en eventos con multitudes, que según qué casos puede haber un uso de sistemas de seguridad, como un paracaídas para evitar golpear a la gente en caso que haya un fallo, que hasta ahora se producen, por suerte, muy poquitos fallos. En los usos profesionales en la Argentina nosotros hemos encontrado muy poquitos casos. Y sobre todo permite la disminución de los puntos ciegos, ¿no es cierto?, que pueden tener los sistemas de cámara fijos, ¿no? Incluso los sistemas cableados permiten soltar el dron automáticamente, o sea que desde un punto fijo puede pasar a ser móvil casi automáticamente. Alfredo, Sí, tenemos más perdón. gente en sala de espera, perdón. Más gente en sala de espera. Pasamos, perdón. Ahí estamos. Ahí se están uniendo. Bien. Para seguir con la presentación. Bueno, ya entrando en cuáles son las operaciones y casos de usos reales, la realidad es que estos son todos casos que nosotros hemos probado y que de hecho actualmente estamos ingresando en un barrio cerrado, digamos, para hacer pruebas finales del equipamiento. Lo hemos hecho durante bastante tiempo en nuestro propio campo. Entonces, todas estas operaciones que yo voy a mostrar son todos casos probados de uso y bajo una plataforma que luego les voy a comentar un poco. Y estos son sobre todo la parte de respuesta a incidentes, si bien la imagen es una imagen de un incidente bastante industrial, se puede utilizar en cualquier tipo de incidente. Como ven, la persona de seguridad del guardia está en una computadora y puede manejar, digamos, tanto el dron como la cámara, el zoom, absolutamente todo, y tener la información actualizada de telemetría en ese momento, para enviar un dron a un punto, ya sea un punto prefijado, una nueva misión que hayamos programado o hecho en ese momento. La realidad es que la velocidad con la que se puede llegar a un punto es muy importante, por supuesto, a través del aire y yendo directamente. El segundo caso, también muy probado, estos son las patrullas programables. Hablamos de, por ejemplo, perimetrales, si quieren específicamente. El mínimo producto viable que nosotros realmente hemos utilizado en estos casos es un equipo muy pequeño,
y que es capaz de recorrer hasta 18 kilómetros en condiciones óptimas, digamos, de climatología, y que nosotros recomendamos para perimetrales entre los 5 y los 7 kilómetros realmente, porque en eso podemos hacer el recorrido total y detenernos en las áreas que queremos para mirar específicamente algunos puntos. Vamos a pasar al siguiente uso. Búsqueda y seguimiento, por supuesto. En la imagen de la izquierda lo que vemos es que podemos hacer utilización tanto de la cámara, en este equipo pequeño que les comentaba como mínimo producto viable, tiene una cámara RGB, que es la cámara normal que todos conocemos, de alta definición, puede llegar a filmar en 4K incluso, normalmente se utiliza en Full HD, no lo utilizamos en 4K porque es bastante pesada la transmisión en directo que hace esto. Y realmente con la cámara termográfica podemos ver mucho más allá de lo que puede ver el ojo humano en cualquier situación nocturna, ¿no es cierto? Incluso en casos diurnos, cuando hay vegetación, también utilizando la cámara termográfica resalta bastante la imagen. A la derecha lo que tenemos es una cobertura predictiva, digamos. Lo que queremos significar es que se pueden utilizar con esta plataforma que nosotros utilizamos, incluso inteligencia artificial para hacer reconocimiento tanto de vehículos como de personas, como de animales. Y cuando hablamos de cobertura predictiva, podemos hablar de situaciones que sean, digamos, rutinarias, en las que queremos observar el alrededor, digamos, de esa operación. Por ejemplo, si tenemos una operación rutinaria de entrada de camiones en una planta, para vigilar los alrededores que estén, digamos, limpios de posibles amenazas. Entonces, esto nos permite llegar a hacer predicción, digamos, de la situación, ¿no? Ahora ya entramos en lo que es nuestra propuesta en cuanto a la digitalización de la industria de la seguridad. Lo que nosotros nos hemos especializado a través del uso en las diferentes industrias con drones es justamente a crear un flujo de trabajo, desde poder crear la opción de operar comercialmente con la parte legal incluida como servicio nuestro, hasta hacer que esos servicios sean monetizables para empresas, en este caso de seguridad, como ustedes, para que puedan utilizar esos servicios directamente con el cliente. Y por supuesto, ese flujo de trabajo lo que nos lleva es a recolectar, procesar, analizar la información y darle un valor para que el cliente entienda que es muy interesante, sobre todo la parte de todos los registros que quedan digitales de estos usos, ¿no? La plataforma que nosotros estamos utilizando, que representamos de hecho, es una plataforma que empezaron construyendo en India. Los hindúes, la verdad es que están bastante avanzados en todo lo que es estos usos. Hoy en día Fleetbase se llama, está en Silicon Valley, y la realidad es que no solamente se dedica a la parte de seguridad, sino que hace utilización de los drones para muchas cosas. Nosotros llegamos a ellos por la utilización en la industria, por supuesto, y están cada vez más especializados en cada uno de los rubros, sobre todo en la industria, en la seguridad y en lo que son almacenes. Este software lo que nos permite desde el día 1 es conectarnos al dron, crear misiones
hacer streaming de video en alta definición en directo desde una conexión 4G o un Wi-Fi. Se pueden utilizar varios drones a la vez con este mismo software. Y en tiempo real, por supuesto, controlar cámara, zoom, etc. Localizarlo en el mapa y desde el inicio hacer un checklist, digamos, de la misión que estamos haciendo. Es de lo que nosotros llevamos viendo en el mercado lo más completo. Si bien no está demasiado publicitada, realmente a nosotros que hemos utilizado varias plataformas, nos ha conformado muchísimo, por eso decidimos representarla. Esta plataforma permite el uso de drones comerciales, sobre todo la línea DJI, que todos conocerán. La realidad es que DJI tiene entre el 70 y el 80% del mercado mundial de drones, tanto en usos domésticos como en uso industrial. Hoy en día está empezando un camino de cambio en ese sentido, porque las empresas americanas han empezado a hacer mucha fuerza. La realidad es que el Estados Unidos ha prohibido el uso de los dispositivos DJI para entes del Estado. Entonces tenían una flota de aproximadamente 600 equipos en todos los entes de Estado americano, de DJI, y la han tenido que dejar. Y próximamente también se acerca a que la propia industria no podría utilizar dispositivos DJI, siempre y cuando DJI siga produciendo en China, por supuesto. Si pasa a hacer su producción a Estados Unidos, calculo que lo van a tener que dejar. Pero nos hemos encontrado con muchos operadores de servicio que se encuentran con que es la tecnología en cuestión de costos, en cuestión de, digamos, reliability, digamos, de eficiencia en el uso y de credibilidad en el uso, bastante importante en comparación con casi cualquier marca en el mercado. Pero bueno, este cambio lo que está produciendo son bastantes avances en producción de nuevos drones con nuevas especificaciones por parte de los americanos. Allí lo que les pongo es que a través de estos equipos DJI, que prácticamente los podemos ir a comprar a una tienda de venta de equipos bastante rápido, tiene unos accesorios que se pueden utilizar, que nosotros de hecho en nuestro mínimo producto viable lo hemos utilizado, que eso es un reflector, un parlante y por supuesto la cámara digital normal y la cámara térmica. Si bien el parlante no emite en directo, básicamente lo que uno hace es grabar un mensaje y en menos de un segundo lo emite a partir de que hemos grabado el mensaje. Entonces sirve bastante para disuasión, incluso se puede conectar una alarma, ¿no es cierto?, para hacer estos trabajos. Como evolución, lo que permite esta plataforma, y es lo que nosotros vemos en el mercado, existe el concepto de drone in a box, que es básicamente un dron dentro de una caja, desde donde se carga y desde donde sale se cubre en momentos de climatología complicada. Esto es sobre todo para hacer operaciones en lugares lejanos, digamos, en petróleo y gas, en electricidad se está utilizando bastante, y en seguridad también, por supuesto. Esto lo que nos permite básicamente es que el dron se automatice. Si bien la legislación hoy no permite que no haya un piloto o presencial o en remoto, lo previsible es que en el futuro ocurra. La realidad es que la tecnología lo deja hacer con muchísima fiabilidad, puedo decir. Así que la otra vez, escuchando un seminario, de hecho, en Estados Unidos sobre todo el tema de energía, las empresas
de servicios de drones lo que decían es que hoy en día tienen 50 pilotos, el año que viene tendrán 100 pilotos, el siguiente tendrán 200 pilotos y el cuarto año creen que ya no van a tener pilotos, básicamente. Por lo menos no pilotos presenciales en el campo, ¿no? La plataforma de carga, que es básicamente lo mismo sin la cobertura, o sea, lo que permite es llegar el dron y que se cargue durante cierto tiempo para que vuelva a salir en misiones. Finalmente, un poco comentarles este acompañamiento que nosotros podemos hacer con este producto específicamente que les he comentado, desde, digamos, la aplicación a un cliente significa un trabajo ad hoc, digamos, un trabajo customizado para el cliente, porque realmente, bueno, es un territorio nuevo para los drones. Los drones son excelentes, sobre todo en la repetición de sus misiones, por lo cual, si nosotros tenemos un cliente, podemos armar esas misiones, esos puntos críticos, esos puntos de control, donde queremos que el dron esté rápidamente, y eso es, por supuesto, en cada caso. De nuestra parte, desde luego, toda la parte de legislación, como les he comentado, la adquisición de los equipos adecuados para cada una de estas misiones. Hay casos en que realmente los perimetrales pueden ser muy grandes. En lo que es la gestión de las flotas, el mantenimiento de las flotas, también damos servicio. Y bueno, por supuesto, en lo que son ofrecer los pilotos certificados para eventuales, sobre todo. En nuestro caso, tenemos pilotos certificados continuamente trabajando para la industria. En casos eventuales de seguridad, podemos utilizar un piloto para ello. Y básicamente esto es, en general, todo lo que viene a ser un producto dron dedicado a la seguridad para nosotros. O sea, lo que hemos hecho es concentrar todo el conocimiento que tenemos en la industria para ponernos en seguridad. Si ven un poco las ventajas del uso de drones en clientes, creemos realmente que es muchísimo más eficiente, sobre todo utilizándolo junto a una guardia, y en casos eventuales cuando necesitamos incorporar o más tecnología o más guardias, pensar en la posibilidad de incorporar un dron. Hay claramente, por lo que hemos estado hablando, de la información de costos, estamos hablando de un 40% del costo de un guardia aproximadamente. Según el caso, estoy hablando específicamente del mínimo producto viable, que hablamos de un perimetral de estos 5 a 6 kilómetros. Si quieren, luego en las preguntas podemos profundizar en eso. A las empresas les permite ser mucho más competitivas y aprovechar el boom de una tecnología bastante novedosa, a la que se le puede sacar un rendimiento interesante, con, bueno, una mayor posibilidad de retener los clientes, ofreciendo este tipo de tecnología que creo que, o sea, estamos convencidísimos que esto se va a masificar. Y bueno, a los guardias les permite también un crecimiento, porque haciendo un curso de piloto de dron, probablemente puedan, digamos, hacer este tipo de trabajos y mejorar y cualificar su tarea, obteniendo mayor satisfacción laboral. Así que bueno, esto es básicamente todo lo que venía a comentarles. No quiero alargar la presentación, sino más bien permitirles que, si quieren hacer algún tipo de preguntas o dudas, la puedan expresar. No te escucho. Te mandé por el chat privado las preguntas que hay.
las preguntas que hice. Ah, perfecto. Déjame ver, no estaría viendo el chat. Muy bien. A ver, no lo estaría viendo. Bueno, si querés te las leo yo. Sí, por favor, te lo pido. Espérame que ahora no puedo hacer. Ahí está. Vale. Domingo Simarusti, gerente de Security de Johnson & Johnson, pregunta si la licencia es individual, bueno, creo que ya lo contestaste, para una persona o si, para la persona que lo maneja, o si puede existir una licencia para una empresa específica. Bueno, la licencia de miembro de tripulación remota es para el piloto específicamente. O sea, eso lo obtiene una persona. El MOE, sin embargo, es lo que tiene que obtener una empresa para operar comercialmente los drones. Y comercialmente me refiero a que puede ser una empresa de seguridad que preste servicios a otros o puede ser una empresa que se autopreste el servicio. O sea, en ambos casos va a necesitar el MOE. O sea, en todos los casos en los que sea un trabajo con drones, va a necesitar ese manual de operaciones. Bien, Pero la licencia es individual. El MOE sería para la empresa. Vamos a la siguiente. ¿Existen drones aptos, aprobados para trabajar en ambientes intrínsecamente seguros, explosivos? ¿Existe reglamentación de cómo deben actuar los drones IS y los no IS en esos ambientes? Sí, existen, hay bastante pocos. De hecho, tuvimos un caso hace poco tiempo que nos pedían drones para aterrizar en la cubierta de un barco petrolero, y ese tipo de drones tiene que ser antiexplosivos. La verdad es que hay muy poco uso de esos, no son baratos desde luego, y la realidad es que un ambiente explosivo también puede ser una zona, no sé, en abierto, así que existir existen. Nosotros no hemos visto nunca complicaciones en este sentido porque los motores eléctricos que utilizan los drones, por lo menos los más conocidos, se llaman brushless, es decir, que no originan chispa, digamos, si bien son eléctricos, pero siempre existe la posibilidad que por la fricción de las hélices en el aire puedan ocasionar algún incidente. No lo conocemos, la verdad que en todos estos años no hemos conocido ni un solo caso que esto haya sucedido, y la realidad es que conocemos casos incluso de usos en gas, así que, y hemos hecho usos sobre gas. No es tan fácil de que ocurra, calculo que puede ocurrir, y de hecho existen algunos drones antiexplosivos. Bien. ¿Hay una reglamentación local o internacional de cómo se debe o puede actuar en el caso de una intrusión indebida de un dron a áreas sensibles? ¿Hasta qué altura se considera que la propiedad es privada y se puede anularlo? ¿Proveen ustedes tecnología de protección contra invasión de drones? Vamos desde la primera, repíteme la primera porque ya se me olvidó. ¿Hay reglamentación local o internacional de cómo se debe o puede actuar en caso de intrusión indebida de un dron en áreas sensibles? No, la verdad es que no hay algo estandarizado. De hecho, medianamente, como es algo bastante novedoso, recién ahora están empezando a prestar muchísima atención en eso, sobre todo desde el atentado que tuvieron en una planta petrolífera en la zona de los países arábigos. No me acuerdo si es Arabia Saudita o Omán, o por allí tuvieron una intrusión bastante importante, y sí existen desde hace bastante los dispositivos
que anulan, digamos, el GPS de un dron, y de hecho, a través de anular ese GPS, lo que hacen es, de alguna manera, atraparlo. Ese podría ser, digamos, una indicación de cómo actuar. En la Argentina solamente esos dispositivos, digamos que es una pistola básicamente, que uno apunta al dron y lo que hace es robar la señal del GPS, esos dispositivos solamente lo puede utilizar la fuerza pública, no puede ser utilizado por privados. La siguiente parte de la pregunta era... ¿Hasta qué altura se considera que la propiedad es privada? Bueno, y si se puede anular lo que lo acabas de contestar vos. Bueno, la realidad es que digamos, el uso del aire es público en la Argentina. Sí se considera que es una invasión a la propiedad privada, en tanto y en cuanto el dispositivo esté a menos de 16 metros del punto más alto de la construcción. Entonces, digamos que teniendo una chimenea en casa, a partir de ahí, 16 metros por encima, si está en ese ámbito, se considera intrusión, muy difícil de comprobar, por supuesto, pero bueno, es una realidad. Nosotros como operadores de drones podemos operar en cualquier sitio, excepto que tenga unas restricciones por una cuestión de vuelos, como pueden ser los aeropuertos, etcétera. Pero la verdad es que nadie podría decirnos nada si estamos encima de una propiedad, fuera de esos 16 metros de los que estamos hablando, en ningún caso, porque nosotros tenemos ya los permisos otorgados para ello. Entonces, cualquier fábrica hoy en día podría estar siendo vista desde un dron, mientras sea por encima de esos 16 metros, y no estarían invadiendo su propiedad realmente. Bien. Y la última pregunta era si ustedes proveían de esa tecnología, pero no, solamente la fuerza pública. Exactamente, sí, de hecho hay privados que han traído esa tecnología, la hemos visto, no la hemos utilizado, por supuesto, y la realidad es que hemos tenido varios clientes que nos han preguntado, pero claro, ante la posibilidad solamente de que sea la fuerza pública que la utilice, pues eso ya lo veta prácticamente, ¿no? Bien, ¿para el uso recreativo doméstico también hace falta licencia de miembro de tripulación remota? No, en ese caso, de hecho, la antigua legislación y la nueva permite un uso doméstico. Es muy restringido, si nos apegamos específicamente a lo que dice la ley, porque estamos hablando de unos 10 metros de altura, y estamos hablando que 30 metros a la redonda no puede haber ningún ser vivo, o sea, ya no una persona, sino incluso animales. Entonces, la realidad es que se hace muy, muy restrictivo, y son para equipos que pesen hasta 500 gramos. Eh, esa es la ley hoy en día para el uso doméstico. ¿Existe alguna normativa de seguridad o procedimientos para asegurar el uso en plantas de petróleo? Si existe alguna normativa. Normativa de seguridad o procedimiento para asegurar el uso en plantas de petróleo. No, la realidad es que no existe ninguna normativa como tal. Lo que nosotros podemos comentar es que vemos muchísimo uso sobre refinerías, sobre campos de petróleo, sobre zonas de producción, etcétera, y si bien se sigue una gestión del riesgo, dependiendo justamente de lo que cada uno haya puesto en sus manuales, etcétera, pero no hay una normativa como tal. Creo que se va a producir en cualquier momento, pero no la conocemos, no sabemos de su existencia por ahora, por lo menos, desde luego. Ok. Viviana nos pregunta si tienen experiencia en silos y, de ser así, ¿cómo fue? No hemos hecho, digamos, operaciones en silos, si bien hemos filmado silos desde fuera, pero no sé a qué se refiere con tener experiencia en silos, si lo puede especificar un poco.
Ok. Hay, Viviana. Sí, hay buenas equipos para hacer... tardes. Hola, Sí, ¿qué tal, Viviana? perdón. ¿Cómo te va? Por La favor. pregunta es si ustedes hicieron supervisión o vigilancia por a través de los drones en silos de grano. No, no, si bien hemos empezado utilización en el agro, digamos, y hemos filmado unas cuantas plantas, eh, pero no como vigilancia, sino más bien por el activo, digamos, por cómo está, por el mantenimiento del activo, más bien, ¿no? Sí, la También se utiliza... pregunta apuntaba, perdón, a la cantidad de kilómetros que hay entre silos, como Ujú. para ver si el dron podía almacenar la información en cuanto a cantidad de hectáreas, de tamaños de los hilos, no sé cómo explicar. Bueno, dependiendo estás hablando de silobolsas, entonces, o sea, de silos puestos en el campo. Sí, sí, Ah, sí. sí, vamos a ver, eso dependiendo del equipo que uno seleccione desde el principio, digamos, por eso justamente cada cliente tiene una definición, o sea, si nosotros queremos recorrer muchos kilómetros, probablemente lo que tengamos que utilizar es un equipo de ala fija, que es básicamente un avioncito, ese es el típico uso para campo, te diría que se utiliza muchísimo el ala fija. Si bien los multicópteros pueden hacer un trabajo fantástico y mucho más definido, porque la realidad es que el ala fija va a mayor altura, entonces puede conseguir menor definición. Bueno, tiene sus pros y sus contras. Desde luego el ala fija lo que consigue es mucha autonomía. Y autonomía me refiero a que hoy en día estamos hablando de equipos que pueden estar 8 horas en el aire tranquilamente. Vamos a ver, un equipo recientemente nos pidieron para una operación sobre un parque ecológico para preservarlo, digamos, de intrusiones, y estamos hablando de un equipo que puede volar unas 3 horas en continuo, con 4 kilos de peso que le pongamos, además de lo que ya lleva, y ese equipo con todos sus sistemas puede valer unos $50.000. Ahora, tenemos ese mismo equipo en funciones militares y estamos hablando de $600.000. Entonces, hoy en día hay ese tipo de diferencias, sobre todo cuando comparamos los equipos chinos con el resto del mundo, por supuesto, ¿no? Pero bueno, lo importante ahí es saber elegir el equipo para la actividad que uno quiera desarrollar. Bárbaro, gracias. Nada. Bueno, acá hay un par de pedidas a barrios privados. Para la seguridad en barrios, ¿qué tipo de dron se puede utilizar? Bueno, esto que nosotros proponemos es con un equipo DJI chico, que sería un Mavic Enterprise, lo que nosotros estamos ofreciendo como ese mínimo producto viable, y estamos hablando de ese perimetral de unos 6 kilómetros. Hay que tener en cuenta que en los barrios privados el principal, digamos, retorno que tenemos es que los vecinos se pueden quejar porque les pueden estar mirando sus propiedades o la piscina, la pileta o lo que sea. La realidad es que el sistema este que nosotros ofrecemos justamente, como se puede compartir la imagen, incluso hasta los vecinos podrían estar viendo qué es lo que está viendo el dron, y como las misiones son prefabricadas, digamos, de alguna manera, yo voy a apuntar la cámara solamente a la zona del perimetral. Entonces eso permite que se utilice en perimetrales, lo digo esto porque me preguntaste por barrios privados específicamente, y nosotros justamente estamos haciendo ahora una prueba en eso. Justamente la siguiente pregunta era, ¿existen restricciones en lo que respecta a la privacidad de las personas considerando la posibilidad de usar los drones en barrios? Justamente. Como ya lo comenté, o sea, una vez que uno hace ese manual de operaciones, tiene permitido volar
prácticamente en cualquier lado, excepto que intruse, digamos, esos 16 metros que hablábamos desde el punto más alto de la construcción. Así que, por más que el vecino se pueda quejar, la empresa tiene la posibilidad de hacerlo. Bien, y acá preguntan si hay legislación respecto a la diferencia entre volar una propiedad privada o filmar una propiedad privada. Lo que hay es, en la legislación se prevé el tema de el uso de la imagen. Es decir, si con la cámara estoy captando una imagen de una persona en directo, esa persona me tendría que dar su permiso para yo transmitir esa imagen, excepto que utilice medios como el zoom de la cámara para que se la reconozca. Es decir, si yo utilizo la cámara sin zoom y veo la imagen de esa persona perfectamente y la transmito, tendría que tener un permiso de esa persona o esa persona podría demandarme. Ahora, si utilizo esa imagen e identifico a esa persona y estoy utilizando el zoom, no podría demandarme. Bien. No sé si eso sirve. Ya que sí. Bien. Para el caso de tener un dron en una planta estacionado y a la espera de que haya una contingencia, cuando surge la contingencia y hay que enviar el dron para que visualice la contingencia, ¿quién vuela el dron? ¿El envío se hace en forma automática? Bueno, siempre el dron, estamos hablando en la actualidad, tiene que ser conducido por un piloto. Hoy en día puede estar en campo el piloto y también puede estar en remoto, quiere decir, puede estar en una oficina, pero lo que no se permite por la legislación son operaciones totalmente automatizadas. Y eso quiere decir que alguien en algún momento, al surgir una emergencia, tiene que poder cortar la operación de ese dron. ¿Ok? Esto se hace sobre todo por las operaciones aéreas que puedan surgir en los alrededores, es decir, si un helicóptero de seguridad o médico está pasando por la zona, tienen que tener el aviso de que uno está operando esos drones y entonces pueden pedir que uno baje esos drones. Entonces, sí podemos hacer la operación automática, que no es lo mismo que automatizada. Que sea automática significa que lo va a hacer automáticamente, pero hay siempre una persona a cargo que, digamos, presionando un botón puede abortar esa misión y puede hacer que el dron cambie de la zona de vuelo, vaya digamos, aterrizar a una zona segura, etc. ¿Hace cuánto que se aprobó para hacer vuelos fuera del alcance visual? Yo saqué una licencia hace 2 años y en ese entonces no se podía. La realidad es que siempre se pudo mediante la petición especial de ellos. O sea, cuando uno es una empresa que da servicios con drones, es decir, que tiene un MOE, tiene la posibilidad desde el inicio de esa fabricación del MOE, vamos a decirlo, de esa redacción del MOE, tiene la posibilidad de incorporar la capacidad de pedir permisos especiales, es decir, una operación nocturna o fuera de línea de vista, en principio no está permitida, pero eso no quiere decir que esté prohibida. Con la redacción del MOE adecuadamente, uno puede acceder a través de esos permisos especiales que se tienen que pedir a ese órgano que hoy comenté, que es un nuevo órgano hace un par de años, que es la EANA, y digitalmente obtenemos el permiso. Es decir, nosotros enviamos un mail, proponemos días de operaciones en horario nocturno, fuera de línea de vista, etcétera, y entonces ellos obtenés una respuesta digital, digamos, a través del mismo email, nos responden que el día que pedimos, entre tales y tales horas, pueden ser algo restrictivos en cuanto a la cantidad de horas que lo puedas estar utilizando, ese espacio aéreo, pero la generalidad
es que los permisos se den, porque de hecho lo que pretenden es favorecer a que la industria se desarrolle y es la manera, ¿no? Entonces, teniendo ese MOE, uno puede pedir los permisos especiales, tanto para operaciones nocturnas, fuera de línea de vista. Lo que tienen las operaciones fuera de línea de vista en la legislación actual es que para crearlas, en el momento de la operación, de la primera operación que haga, tengo que tener observadores. Es decir, tengo que tener un piloto que esté pilotando, pero además, cuando dejo de ver el dron, vamos a decir unos 800 metros, podemos hablar, 1000 metros, la realidad es que en según qué caso se sigue viendo, pero vamos a poner 1000 metros, esos 1000 metros yo voy a tener que poner en la primera operación que haga, para luego pedir que sea una operación fuera de línea de vista, voy a tener que pedir que haya observadores mirando cada esos 1000 metros que yo me quiero alejar, la operación de ese dron y cuidando que no haya ningún peligro, ¿no? La mayor problemática en los casos de fuera de línea de vistas son los cableados, generalmente, porque un cable es muy difícil de verlo. Entonces, lo que pide la legislación es que haya esos observadores en una primera misión. Lo mejor es hacer más de una misión con observadores para poder presentarlo como prueba de seguridad de la operación, y a través de eso se permiten hacer las operaciones fuera de línea de vista. Con la legislación de hoy, la legislación nueva va a facilitar la utilización fuera de línea de vista, porque pretende utilizar los drones sobre todo para logística. Bien, bueno, no tenemos más preguntas, Alfredo. Fantástico. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Desde CAESBA, bueno, a los socios nuestros les recordamos que tenemos el tema de los beneficios de IPF en ruta. Si a alguno le interesa, se comunican con nosotros. Y bueno, te agradezco mucho, Alfredo, muy clara la presentación. Hubo varios mensajes de agradecimiento que no te los pasé. Y me piden disculpe, PowerPoint. ¿Me lo podrás mandar? Así se lo envío a todos los que estuvieron participando. Por supuesto, te paso el PowerPoint y ya se lo envías a todos. Perfecto. Muchísimas gracias a todos por la atención. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. gracias a vos. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias, muchas gracias.